Hola, ¿qué tal amigos y amigas de la revista Puaj? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué dirías vos que sos sargento mirando este video mientras tomás mate o estás en modo 420 palos negros o andás girando por la yeca en alguna garufa o gritando los goles a las puteadas de River Plate? Si supieras que en vez del idioma castellano o español, Argentina estuvo en planes y proyectos de cambiarlo al idioma francés. Sí, en la naciente Argentina del siglo XIX hubo varios sondeos de querer cambiar el idioma del castellano al francés por una cuestión de ética, pensamiento y de revolución. ¿No lo sabías? Ahora te cuento. Este hecho se produce en plena guerra civil argentina, que se daban entre unitarios y los federales. Los unitarios que querían de Buenos Aires una París sudamericana y los federales que querían un poco más de participación de las provincias, aunque todo terminó en un casi autoritarismo del federalismo bonaerense. En medio de esta contienda que llevó más de 20 años de estúpida grieta nacional, la típica que tenemos hoy, surgió la generación del 37, jóvenes intelectuales, hijos de la Revolución de Mayo de 1810, que mediante ideas, pensamientos y obras literarias altamente influenciados por los pensadores ingleses y franceses del siglo XVIII, se veían como los únicos que podían hacer progresar el naciente país sudamericano, que como dije, estaba en guerra civil, y parecía que eso venía para largo. Entre los más destacados jóvenes de la época estaban Juan María Gutiérrez, Marcos Sastre, Esteban Echeverría, Domingo Faustino Sarmiento, Vicente Fidel López, José Mármol, Félix Frías, Pedro de Angelis, Aberastain, Carlos Tejedor y Juan Bautista Alberdi, y nos quedamos con este último. Alberdi nació en Tucumán 3 meses después de la Revolución de Mayo de 1810. Era un político argentino que se recibió de abogado y diplomático, pero también era jurista, economista, escritor y hasta se animó a escribir música. Se unió al intelectual grupo de la generación del 37 en el año 1835, donde ya empezaban a tener ideas contrarias y quejas permanentes durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas. Alberdi purgaba por una Argentina unida, ordenada y liberalmente democrática. Es por eso que en el año 1838 publica un artículo en un periódico que hizo ruido, y mucho, titulándolo La emancipación de la lengua. Ahí Alberdi se despachó e hizo como su presentación, digamos, en el mundo político argentino, respondiendo a las críticas que le caían a la generación del 37, sobre todo el afrancesamiento de la lengua de estos. ¡Ulala, señor Francis! ¿Sí, cómo no? Y claro, como eran jóvenes intelectuales ya de la clase alta y de la élite social y cultural, tenían más arraigo con Francia, el país de la Revolución Mundial. Alberdi en este artículo demostraba que el idioma era una faz del pensamiento. De este modo, si perfeccionamos la lengua, perfeccionaríamos así el pensamiento con respecto a cómo manejar un país. Adquiriríamos lógica, orden, claridad, laconismo y veríamos todo con más transparencia el significado real de la independencia y la emancipación de la corona española. El artículo de Alberdi tomó notoriedad en la opinión pública debido a los puntos claves y sobre todo polémicos cuando mencionaba que España era el pasado y Francia era el futuro. España era la colonia y las cadenas de la opresión y Francia la república y la libertad. Alberdi agregaba además que la lengua castellana en Argentina pedía a gritos una armonía íntima con el pensamiento americano, que veía con más simpatía el movimiento rápido y directo del pensamiento francés que el interminable rodeo del pensamiento español que venía desde siglos y siglos proveniente de la corona del rey. Nuestras simpatías con Francia no son sin causa, decía Alberdi. Este país tuvo dos tipos de existencias, la colonial de España y la republicana que nos la estaba dando Francia. Cuando dejamos de ser colonos, terminamos la relación con España del todo. Además, el pensamiento francés envuelve y penetra toda nuestra vida republicana. ¿Cómo no vamos a preferir a los nobles y grandes analogías de la inteligencia francesa? Argentina necesita un idioma propio, una emancipación de la lengua como lo hizo de la nación. Si seguíamos hablando español, seguíamos siendo y pensando como españoles, resumía Alberdi así. Obviamente cuando digo la opinión pública que se revolucionó, hablamos de un sector muy corto, chico y discreto del país. ¿Cuánta gente sabía leer y escribir en esa época? Muy poquitos, pero la mayoría eran los que manejaban los hilos del país, eran los que generaban el quilombo. Durante toda la vida que tuvo actividad la generación del 37, hubo muchísimo lío defenestrando sus ideas foráneas y su nula situación real del país. Y es que hablaban de una hispanofobia proveniente de este selecto grupo de intelectuales que realizaban viajes a menudo a la Francia republicana y odiaban a España. De hecho, la generación del 37 tradujo muchos libros, pensamientos e ideas de la Revolución Francesa a la Argentina de los unitarios y federales, que querían ser implementadas sí o sí. Pero el sector lector era muy corto, repito, reducido al selecto grupo intelectual
intelectual y de la élite nacional. Esto del idioma era una idea nueva y revolucionaria, que hubiese cambiado el país, pero que difería bastante, como decían los críticos, de la situación real de lo que estaba pasando en Argentina, y dejaba afuera un montón de gente y un montón de historia nacional, porque hubiese sepultado muchísimo origen indígena que tenía, por ejemplo, las provincias del noroeste. ¿Te imaginás el folclore argentino en francés? O quizás no hubiese existido directamente el folclore. Pero Alberdi años después se retractó, ya en el exilio de la mazorca rosista, que lo hizo viajar por el mundo, y donde llegó a visitar al mismo San Martín en Francia. También visitó España, y su pensamiento ya no era tan anti-español, sino que decía que había que aclamar a los próceres de 1810, pero también a los héroes de 1492, los que cambiaron la historia. No ataquemos a la raza española, porque eso es lo que somos. Estudiemos mejor a España para conocernos más a nosotros mismos, ya que aunque no quiera, Argentina era hija de España, no había otra. Pero aunque el pensamiento francés se fue diluyendo con el correr de todo el siglo XIX, la élite porteña y nacional siguió frecuentando el idioma francés igual, sobre todo con la apertura a partir de 1862 de colegios privados y franco-argentinos, donde eran enviados los hijos de estos, como también la irrupción de los colegios británicos a partir de 1870 y 1880. Y el tema quedó en el olvido total, pero reflotó en el año 1900, cuando el lingüista y catedrático francés Lucien Abeillet, del Colegio Nacional de Buenos Aires, maravillado por el anglicismo y los modismos franceses en el idioma rioplatense, publicó el libro Idioma Nacional de los Argentinos, donde hablaba a grandes rasgos del idioma argentino con alta influencia francesa, proyectando un autonomismo cultural nacional, sobre la base del autoctonismo idioma nativo. Obviamente el libro y la tesis ahí publicada fue recontra criticada, salvo por algunos intelectuales de la élite porteña, donde por ejemplo estaba el expresidente Carlos Pellegrini, que la defendió. En resumen, ¿Argentina pudo hablar francés? Sí. ¿Hubiese sido lindo hablarlo? No creo. Aunque sí, como segundo idioma no hubiese estado mal, como pasa por ejemplo en Canadá, que tiene doble idioma. Pero el francés quedó marcado como el idioma de los cajetillas, la clase pudiente que miraba a París y Francia como la meca del mundo, dejando de lado prácticamente el resto de la historia de estas tierras. Ya vendría en unos años más un idioma que marcó para siempre nuestras costumbres argentinas. Avanti, bruta revista. Di seguito nella descrizione vi lascio la corto completa di Alberti. Capito?